Buenos días, bueno, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo que hacemos en Fundación sobre comercio internacional. Hoy nos acompañan Martín y Valeria Piñeiro, que van a compartir con nosotros bueno, sus hallazgos sobre un trabajo reciente que han hecho sobre la geopolítica de los alimentos y las nuevas perspectivas que surgen para los países del Mercosur en función a los nuevos escenarios internacionales. Esto es particularmente relevante para nuestra región y, bueno, y por eso nos resultó muy interesante y bueno, estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros. Así que bueno, yo los voy a presentar brevemente y después les voy a dar la palabra para su presentación. Recuerden que si quieren hacerles preguntas pueden enviarlas a través del chat, ya sea en la plataforma de Zoom o por YouTube. Y bueno, y nosotros les vamos a poder transmitir las preguntas a Valeria y a Martín. Bueno, los presento brevemente. Valeria Piñeiro es jefa interina de la región de América Latina y coordinadora senior de investigación en la División de Mercados, Comercio e Instituciones del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, el IFPRI. Su trabajo reciente incluye modelar los impactos de las políticas de apoyo a la agricultura en las emisiones de la agricultura y revisar la evidencia sobre los incentivos para la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y sus resultados. Tiene una experiencia muy significativa trabajando en las áreas de desarrollo económico y crecimiento usando modelos de equilibrio general como una herramienta analítica, y durante los últimos años ha dictado cursos en muchos países enseñando teoría y aplicación de modelos de equilibrio general. Y bueno, publica extensamente sobre estos temas. Valeria recibió su PhD en Economía Agrícola en la Universidad de Maryland. Y Martín Piñeiro, que es el padre de Valeria, es el director del Comité de Asuntos Agrarios del CARI y miembro del Consejo Consultivo de GPS. Es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de Buenos Aires y PhD en Economía Agraria de la Universidad de California. Ha sido subsecretario de Economía Agraria, miembro del Consejo Nacional de Educación Superior y del Consejo de Planificación de la Universidad de Buenos Aires, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, presidente del Consejo Directivo del International Food Policy Research Institute, IFPRI, y ha realizado actividades de consultoría para el Banco Mundial, el BID, la FAO, el FIDA, el CEGIAR y la Fundación Ford, entre otros. Ha publicado y continúa publicando extensamente sobre desarrollo económico, escenarios, política agrícola e innovación y desarrollo institucional, y además es productor agropecuario. Y además es un amigo de la casa. Así que, bueno, es un placer para mí darles la bienvenida y dejarlos con Martín y Valeria. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecerle a la Fundación ICBC habernos invitado a hacer esta presentación y participar en este ciclo de reuniones, que es muy interesante y que yo generalmente participo en todas. También agradecerle muy especialmente a Paloma Ochoa actuar como moderadora, que siempre es un trabajo, y por la presentación generosa que hizo de ambos. Nosotros vamos a hacer una presentación sobre un paper que en realidad, aunque en términos generales parece recién publicado, recién escrito, porque fue en abril o mayo, una cosa por el estilo, la primera versión terminada, en realidad el mundo se mueve tan rápidamente que ya hay cosas que han cambiado con respecto a lo que escribimos ahí. Por otra parte, el tema de la geopolítica ha sido presentado en este ciclo, inclusive por Federico Merkel, por Esteban Actis, que dicen cosas parecidas a las que nosotros decimos. Así que, por lo tanto, y hemos hecho esta presentación en algunos otros lados, y a lo mejor seguramente algunos de los que nos están oyendo ya han oído parte, por lo menos, de la presentación. Entonces, yo voy a hacer una presentación corta del tema de la geopolítica y después Valeria se va a expandir más sobre la parte, si se quiere, más novedosa o más específica, que es los impactos de los cambios en la geopolítica sobre los temas de la seguridad alimentaria, o sea, sobre el tema alimentario, la geopolítica alimentaria.
Muy bien, entonces, la próxima. Por lo tanto, la presentación va a estar se va a concentrar en 4 temas. Algunos cambios recientes en la geopolítica, posibles consecuencias sobre el comercio y las inversiones a nivel global, y luego algunas reflexiones sobre el impacto del sistema alimentario global. Yo voy a tratar los primeros 2 temas y después al final, sobre el desafío para la Argentina, voy a hacer un par de comentarios muy cortitos. O sea, de alguna manera el tema principal de la presentación es el punto 3, que lo va a presentar Valeria. Entonces, con esa introducción, déjenme decir la siguiente, por favor. Un pequeño comentario, como digamos, histórico, que contextualiza toda la presentación. Y es que en los últimos 20 años, la globalización, digamos, durante este siglo, la globalización se extendió muy rápidamente a partir del comercio, pero también de las inversiones y de la construcción de las cadenas globales de valor. Y recuerden que una buena parte del comercio, tal vez la mitad del comercio, se hace dentro de las cadenas globales de valor. Ahora, ¿qué ocurrió entonces durante esos 20 años? Ocurrieron 2 cosas principales. Una tremenda expansión del comercio. Fíjense en este cuadro, mostramos en el 2000, el país que está en el medio es el principal socio comercial de todos los otros países que aparecen conectados ahí. Fíjense en el 2000, Estados Unidos era obviamente el centro del comercio, China era muy chiquitita y Japón muy importante y muy ampliado. ¿Qué pasa en los siguientes 20 años? Fíjense cómo la relevancia de Estados Unidos disminuye muy significativamente y por el contrario la importancia de China crece de una manera exponencial. Japón se achica un poco de alguna manera, pierde un poquito de relevancia, pero mantiene mucho su posición como principal socio comercial de una cantidad importante de países. Pero ¿qué quiero representar acá? 2 cosas. Una, la tremenda expansión del comercio, pero segundo, la tremenda ventaja que toma China en esta carrera. Es decir, pasa a ser de un país que casi no comerciaba, totalmente con una economía cerrada y mirando internamente, a ser una gran potencia económica y una gran potencia comercial. Ahora, este proceso comienza a debilitarse con la administración de Trump, que esencialmente se da cuenta de lo que está pasando con respecto a China y comienza, como en cierta forma, la discusión por la hegemonía comercial y económica en el mundo. Eso se acentúa de alguna manera con las nuevas preocupaciones medioambientales y también un poco la pandemia. Todo eso hace un cóctel que de alguna manera incide sobre el comercio, pero principalmente sobre cómo se visualizan las cadenas de valor, que habían crecido tremendamente bajo el principio principal de la eficiencia económica. Es decir, el principal objetivo de las cadenas globales de valor era lograr mayor eficiencia y, por lo tanto, ubicando partes de la cadena de valor en los países que tenían las ventajas comparativas para ese pedacito de la cadena de valor. Lo que pasa en los últimos 5 o 6 años, por las 3 cosas que comenté, es que comienzan a aparecer otras ideas, de decir, bueno, la eficiencia es importante, pero la sustentabilidad también. También es importante tener mayor resiliencia y estar menos sujeto a tremendas variaciones que puedan ocurrir en el mundo. Es decir, la seguridad con respecto al abastecimiento provisto por las cadenas de valor. Pero este proceso que ya había comenzado tiene un impacto principal con la guerra, con la invasión a Ucrania, que es un verdadero quiebre en la evolución de la geopolítica mundial. No solo porque consolida, la siguiente, por favor, consolida una
dos alianzas internacionales, una liderada por Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, que son los países en celeste, con un núcleo duro, por decirlo de alguna manera, compuesto por Japón, Corea, Australia, Gran Bretaña, etc. Y otro grupo más pequeño, pero también con un núcleo liderado históricamente por Rusia, pero ahora por China, sobre todo en términos económicos, y también con un núcleo duro compuesto por Irán, Siria, etc. Y otros países los que aparecen en rojo. Y un montón de países que aparecen como neutrales, que son los amarillos. Esto es como votaron en las Naciones Unidas para la última votación que hubo con respecto a la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Pero se ha hecho, dos personas, Becker y Goetz, hicieron un estudio mostrando cómo fueron las votaciones en Naciones Unidas en un sentido histórico, y son bastante consistentes con esto, aunque más difuso, y esto muestra ahora como los núcleos duros de las dos alianzas que se han conformado, que tienen como objetivo, obviamente, muy directo, la contención de China. La siguiente. Estos dos grupos, que obviamente tienen mayores diferencias ahora que la que tenían en el pasado, también de carácter, déjenme decir, político, definido como el sistema de gobierno y el respeto por los derechos humanos, también aumenta notablemente los niveles de conflicto, o sea, sobre todo la intencionalidad y la actitud con que se mira a la otra alianza. Y hay algunos hechos recientes que confirman esta trayectoria de aumento de la conflictividad, que es una de las grandes preocupaciones que ahora enfrenta el mundo. Yo quiero mencionar 5 a la pasada, pero que son bastante indicativas. La primera es la calificación de Rusia y China por parte de Estados Unidos y la Unión Europea como adversarios estratégicos. Esto en la terminología de las relaciones internacionales tiene un gran significado y los pone en una posición, en una trayectoria de conflicto casi inevitable. Segundo, la reactivación y la concreción de acuerdos como el Quad, el AUKUS y el muy reciente IPEF, que son alianzas de carácter político más que comercial, directamente dirigidos a la contención de China. Tercero, la legislación pasada hace muy poquito en Estados Unidos, incluyendo un apoyo masivo al desarrollo tecnológico dentro de Estados Unidos, y que además impone sanciones a los países y empresas que no cumplan ciertas condiciones que se especifican en esa ley. Cuarto, el creciente desacople económico de Alemania con Rusia, que había tenido una política de tratar de interactuar económicamente, interrelacionarse que Rusia se interrelacionara con Europa. Eso se corta con la invasión a Ucrania. Y finalmente la situación en Taiwán, que todos conocen, y que hace 3 días Estados Unidos mandó 2 grandes buques de guerra a pasar por el estrecho de Taiwán, que es una provocación manifiesta y que indica la advertencia militar que Estados Unidos le acaba de hacer a China, que se agrega sobre la visita de la senadora Pelosi hace unos 15 o 20 días. Yo quiero señalar con esto que tenemos una nueva situación en el mundo, en el cual se consolidan 2 alianzas, y esas 2 alianzas tienen un cierto un nivel creciente de relaciones conflictivas. La siguiente, por favor. Ahora, esta nueva configuración geopolítica tiene algunas consecuencias sobre la economía y el comercio, que son las que van a tener impacto sobre las cuestiones alimentarias, que es sobre lo que va a hablar Valeria. Y yo quiero mencionar 7 y podríamos mencionar muchas otras. Primero, el comercio y las inversiones ya no serán independientes de la geopolítica, porque está toda la idea que han planteado personas con liderazgo en Estados Unidos y sobre todo en la Unión Europea, diciendo, bueno,
tenemos que reconstruir las cadenas de valor con el concepto del nearshoring, que ya venía en marcha, es decir, acortar las cadenas para hacerlas más seguras, más resilientes y más cuidadosas con el medio ambiente, pero también ahora con el concepto del friendshoring, es decir, construyamos las cadenas de valor apoyándonos en los países amigos. Y los países amigos están definidos por tener un gobierno democrático republicano y ser respetuoso de los derechos humanos. Y eso va a complicar tremendamente el comercio y va a transformar, puede transformar la economía mundial en el sentido que existiría un desacople. Como Estados Unidos ha iniciado hace tiempo, está trabajando en un desacople con China. Pero esto podría significar un desacople mucho mayor. Un desacople entre los países que pertenecen a la Alianza Atlántica, por llamarlo de una manera, y los países que quedan en la otra alianza. El desacople con China como un objetivo principal y central de la geopolítica. Ahora, este desacople ya está ocurriendo en el sector tecnológico. Ustedes saben, la legislación que acaba de pasar a Estados Unidos está directamente dirigido a eso y obviamente está concentrada en las tecnologías que tienen que ver con la defensa nacional y en cierta manera con la hegemonía tecnológica. Entonces, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, comunicaciones, satélites, y ciencias espaciales, etcétera, ya están en un proceso de desacople profundo. ¿Cuánto va a ocurrir en otros sectores? No sabemos. Y seguramente va a ser bastante aleatorio y también va a depender un poco de el comportamiento de las propias empresas. Es decir, a lo mejor los estados presionan a las empresas para que se desacoplen, pero las empresas se van a resistir. Y como el comercio ahora de los intangibles representa más del 50 o el 70%, según como uno clasifica intangibles, el control del comercio de los intangibles es bastante complejo y bastante difícil. Y por lo tanto, seguramente va a haber muchos canales y mecanismos por los cuales las empresas puedan protegerse o defenderse de las instrucciones que reciban de los gobiernos en relación al friendshoring. Ahora, si el friendshoring progresara, eso también podría llevar, como de alguna manera mencioné ya, a la formación de clubes de amigos, es decir, de clubes comerciales entre países que tienen, como se llama en comercio, los think alike, los países que tienen un pensamiento y una forma de mirar a la economía común, ¿no? Que lo miran de la misma manera. Esto significa que el comercio multilateral estará amenazado, que será muy difícil mantener el principio del multilateralismo y que, por el contrario, los acuerdos regionales y los acuerdos plurilaterales tendrán un mayor atractivo, especialmente entre países think alike. Y esto es un mundo distinto, es una estructura comercial y de inversiones transnacionales totalmente distinta. Y finalmente, la región, los vecinos, y sobre todo los vecinos que son think alike, tienen un valor especial, porque pasan a ser un mecanismo no solo de comercio entre países vecinos, con cadenas cortas, cadenas regionales, no necesariamente globales, más cortas, pero también se convierte en un mecanismo de protección frente a un mundo cambiante y más conflictivo, como he tratado de describir. Y esto tiene particular importancia para Argentina y obviamente por su pertenencia con el Mercosur. Bueno, esto es principalmente lo que yo quería comentar sobre los cambios en la geopolítica y conectar con más precisión cómo estos cambios en la geopolítica podrían afectar y están afectando ya en algunos sectores de manera manifiesta al comercio
y al movimiento de capitales, que es la forma en que se construyen las cadenas de valor. Entonces le dejaría al micrófono a Valeria. Muchas gracias, Martín, y muchísimas gracias al CBC por la invitación y sobre todo a Paloma por estar moderando también este panel. Es un gusto para mí estar con ustedes. Entonces, como bien dijo Martín, mi parte de la presentación más bien estaría basada en, una vez que ya se montó, digamos, cómo está la geopolítica hoy en día, entonces me concentraría más bien en cuál sería entonces el impacto de estos cambios que se están viendo en el mundo, más bien sobre el sistema alimentario global, y resaltar el por qué es sumamente importante que estemos muy atentos a lo que está pasando y a cuáles podrían ser los impactos. Entonces, la presentación va a estar dividida como en 3 puntos principales, que sería, uno es el desacople comercial entonces en el sector de alimentos y el impacto que tendría sobre la seguridad alimentaria de vuelta a nivel global. El segundo sería entonces cuáles serían los posibles impactos negativos sobre la sostenibilidad ambiental, y por último terminaría diciendo, bueno, cuál también sería el impacto que esto puede llegar a tener sobre el sistema que las Naciones Unidas está impulsando y cómo se podría llegar a ver, cómo se puede llegar a ver amenazado ante estos nuevos cambios en la geopolítica. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar es que obviamente el entorno político que tenemos hoy alrededor del sistema alimentario tiene una gran influencia entre el nexo que hay entre comercio, cambio climático, producción y nutrición, a través de 4 factores que vemos, y es cuánto producimos, qué producimos, cómo lo producimos y dónde se produce. Entonces, el comercio agrícola en particular permite obviamente que el mundo aproveche la heterogeneidad de los países que se ven hoy en día. Las diferencias en dotación de recursos naturales, ya sea tierra, agua, sol, y tecnología, que eso obviamente se traducirá en diferentes potenciales de suministro, de precios de alimentos y sobre todo la huella ambiental que deja la producción en dichos países. Con lo que el comercio permite que los países aprovechen sus diferencias de dotaciones, con países abundantes en tierra proporcionando exportaciones y países pobres en tierra aprovechando las importaciones producidas de una manera mucho más eficiente, lo que en conjunto puede ser definitivamente más beneficioso para el mundo y el medio ambiente. Ahora, si queremos analizar el impacto del comercio en el uso de recursos y la contaminación, hay una creciente literatura hoy en día que expresa los flujos comerciales en términos de los insumos, de recursos y el contenido de las emisiones que conllevan. Entonces se llama el comercio de recursos virtuales, como la huella de carbono, de tierra y de agua. Entonces esta filmina lo que presenta es nada más una ilustración en el cual muestra el contenido de agua y fertilizantes integrado en el comercio internacional que tanto da China como los Estados Unidos, tanto desde el lado de vista de las exportaciones como de las importaciones. Entonces lo que podemos ver en esta filmina es, en cuanto al contenido de agua, que ese es el gráfico que está más a la izquierda, y cultivos primarios, China no exporta una cantidad considerable de agua, ¿no? El contenido de agua. Sin embargo, ahorra 200 miles de millones de metros cúbicos de agua mediante la importación de productos básicos agrícolas de otros países. En cambio, el panorama, digamos, o la historia es totalmente diferente para Estados Unidos, que tiene en realidad un mayor uso de agua en sus exportaciones en comparación con sus importaciones agrícolas. Y en caso del uso de fertilizantes, sigue las mismas tendencias que en el consumo de agua también para ambos países. Ahora, eso entonces es desde el punto de vista, digamos, de por qué nos importa en términos de la sostenibilidad ambiental y la importancia de la dotación de recursos naturales que tiene en esta división cuando queremos ver al mundo. Ahora, cuando estamos mirando desde el punto de vista ya del acceso de los alimentos, lo que vemos es que el mercado mundial ha crecido a un ritmo mucho mayor que la producción nacional para cubrir esa brecha que hay entre oferta y demandas locales. Ahora,
Cuando queremos ver con respecto a la parte de nutrición, también hay que ver más allá de las calorías, con lo que la figura de la izquierda muestra las importaciones netas y el consumo alimentario de proteínas, destacando el hecho de que para algunos países el comercio se vuelve crucial, no solo para la cantidad de alimentos para el consumo interno, sino también para el acceso y la disponibilidad de proteínas y nutrientes necesarios para sus dietas. Los países que están en verde lo que muestran es un superávit de proteínas, o sea que producen más de lo que importan. Y me gustaría resaltar entonces con estos mapas y los colores cómo de alguna manera los podemos interponer o intercalar con el mapa que mostró Martín anteriormente con respecto a la votación de las Naciones Unidas con lo de la sanción de Rusia. Y ver cómo más o menos los colores de alguna manera se comparan unos con otros. Ahora, la figura de la derecha, en cambio, muestra el número de grupos de alimentos. Son 9 grupos los que están cubiertos ahí, y los grupos incluyen productos de origen animal, leche, almidones, legumbres y frijoles, nueces, frutas, azúcares y aceites vegetales. Con lo que vemos que es el número de grupos de alimentos con una producción local insuficiente para lograr una dieta saludable. Los colores en un color más oscuro, en rojo más oscuro, lo que representan es un mayor número de grupos de alimentos con una producción local insuficiente para lograr la dieta saludable. Con lo que vemos que, por ejemplo, Argentina tiene un bajo nivel de insuficiencia con respecto a esto de los grupos. En general, para que tengan una idea, en un año promedio, un país promedio en el mundo tiene deficiencias de más o menos 5 grupos. Y las 3/4 partes de los países tienen una deficiencia de 4 grupos o más. Con lo que, de vuelta, el comercio desempeña un papel sumamente importante en estas cuestiones también. Y ahora, no sé si se acuerdan que en la primera filmina que yo mostré, lo que veíamos también es una relación o una conexión entre 3 cosas. El comercio de bienes finales, el comercio de insumos y la dotación de recursos, y cómo esos 3 temas, digamos, se interconectan, y cómo entonces eso va también a determinar mucho el impacto que la nueva geopolítica va a tener sobre el sistema agroalimentario mundial. Con lo que esta filmina lo que estamos queriendo mostrar es nada más una ilustración sobre la dependencia de la importación de fertilizantes, mostrando los países que están en Colorado, son fuerte dependencia de importación de fertilizantes, ya sean nitrogenados, que son los 3 gráficos diferentes, uno de nitrogenados, fosfatados y potásicos. Una cosa que me gustaría resaltar acá de vuelta para que pensemos en el mapa de los 2 grandes alianzas que Martín mencionó, es la gran participación de Rusia, Bielorrusia y China en el suministro de fertilizantes. Rusia tiene una participación de entre el 14 y el 19% de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos. China tiene alrededor de un 25% solo en el de fosfato, y Bielorrusia tiene el 18% en el de potasio. Si queremos mirar un poco los países de Latinoamérica, como para también tener una idea, lo que vemos es que los mercados mundiales de fertilizantes están muy concentrados. América Latina representa el 23% de la demanda mundial de fertilizantes, pero solo produce un 3.6% de ellos, lo que significa que el 83% de los fertilizantes utilizados por los productores de Latinoamérica deben de ser importados del resto del mundo. Solo para resaltar, Brasil importa el 85% de los fertilizantes de potasio, por ejemplo, de Rusia. Y otros países como es Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua, el 60%. Ahora, una vez que ya montamos más o menos cuáles son esos 3, caeríamos entonces en la parte, digamos, de los foros multilaterales. ¿Por qué es tan importante analizar y tratar de evitar este desacople que hay con respecto al sector agroalimentario y el comercio a nivel mundial? Como ustedes saben, el año pasado estuvo el Summit de la Seguridad Alimentaria impulsada por las Naciones Unidas. También está la Organización Mundial del Comercio, que acaba de tener su última ministerial, la 12ª, y ahora viene en noviembre la COP27. ¿Qué es lo que pasa? Para poder progresar y avanzar realmente en la transformación de estos sistemas agroalimentarios, ¿qué es lo que necesitamos?
es una coordinación y colaboración entre todos los países, como se ve en cualquiera de estos 3 foros, los cuales acabo de mencionar. Si no hay colaboración, no se llega a ningún tipo de acuerdo a nivel global. Entonces, este desacople comercial que hemos estado mencionando complicaría definitivamente la situación, perjudicando de una mayor medida, si podemos verlo, a los países en desarrollo, vía un empeoramiento de la seguridad alimentaria. Pero esto sí lo estamos mirando desde el punto de vista un poco más cortoplacista. Ahora, si también vemos un poco qué es lo que pasaría un poco más en el mediano plazo o largo plazo, también tenemos que ver muy bien cómo va a cambiar esto en cuestiones del empeoramiento en la sostenibilidad ambiental. ¿Y por qué menciono esto? Porque es algo que tal vez los países en desarrollo no lo están viendo tanto en términos de seguridad alimentaria, pero en algún momento les va a afectar mucho a ellos, porque las cuestiones de medio ambiente es como decirlo más bien como si fuera un bien público, ¿no? La emisión de gases, por ejemplo. Esto trae un efecto o un impacto en el medio ambiente que va a alterar también el cambio climático. Este impacto se va a ver no solo a nivel de precios, sino también que se ve en términos de reclutamiento en planeta, y que no está determinado nada más por los boundaries de cada uno de los países. Si hay mayor emisión, no solo va a afectar a la Argentina, va a afectar a Brasil, va a afectar a Estados Unidos y también a los otros lados del planeta. Con lo que este recalentamiento del planeta va a traer también mayores cambios o shocks climáticos, con lo que trae eso mayor volatilidad de los precios y con ello además mayor probabilidad de conflicto, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Como acá entonces se empieza a ver cuáles son, digamos, las complicaciones que se pueden dar que tienen más interrelación con los otros países. Y déjenme parar acá, así Martín puede hacer las últimas comentarios. Gracias. Estás muted, papá, el micrófono. Perdón. Muy rápidamente, porque sospecho que ya nos hemos pasado del tiempo, quiero hacer 3 breves comentarios vinculando un poco todo lo que hablamos, lo que hemos comentado antes. Lo primero es una cosa obvia, y es que el comercio y la geopolítica ahora van a estar mucho más interconectados. Es decir, insertarse en el mundo y comerciar en alimentos y en general en todo, no va a poder ser restringido a una visión como comercialista, de decir, vamos y hacemos, paseamos por el mundo, visitamos países y vemos qué cosas podemos vender, o sea, hacer misiones comerciales. Eso tiene que estar vinculado a una visión estratégica de carácter geopolítico, porque van a estar, las 2 dimensiones van a estar muy cercanamente interrelacionadas. Y quiero hacer usar un ejemplo central para argumentar en esa dirección. Y es como las cifras que mostró Valeria muestran que históricamente nosotros hemos estado vinculados a los países de Occidente. Tenemos una historia cultural, una historia política conjunta, estamos regionalmente cerca, etcétera, etcétera. Sin embargo, los mercados agroindustriales, los mercados para la producción agroindustrial, están principalmente en el Asia, está principalmente en los países de la otra alianza. Es decir, nosotros vamos a tener que tener una estrategia de inserción internacional muy inteligente, muy cuidadosa, muy flexible, que nos permita mantener los vínculos políticos con quienes siempre los hemos tenido, pero al mismo tiempo mantener la capacidad de comerciar con los países que son demandantes de alimentos. Y eso no va a ser fácil, va a requerir, me parece, en el nuevo mundo que se está construyendo, va a requerir mucho trabajo, mucho pensamiento y mucha habilidad política en las relaciones internacionales. Y finalmente un comentario sobre el Mercosur, que es un tema que siempre se trata en este ciclo, y es el Mercosur, los países del Mercosur, en esta crisis adquieren una
mucha mayor relevancia a nivel internacional. Porque como mostró Valeria en su argumentación, los alimentos pasan a ser un elemento central de necesidad y el comercio alimentario tiene una enorme importancia en relación a la seguridad alimentaria, al cambio climático, etcétera, etcétera. Es decir, como queda clara en la discusión en Europa a partir de la guerra, de la invasión de Ucrania, los alimentos y la energía pasan a ser dos elementos estratégicos de las relaciones internacionales. Y nosotros somos los grandes exportadores netos de alimentos, eso es lo que muestra el cuadro. Fíjese que América Latina y el Caribe somos los grandes exportadores netos junto con América del Norte. Todas las otras regiones son importadores netas de alimentos. Es decir, en un momento estratégico como este, los alimentos pasan a tener una gran importancia a nivel internacional y nos dan una gran presencia. Ahora, esa presencia la podemos tener unidos como Mercosur. Cada uno de nuestros países, excepto Brasil, que es grande por sí solo, los otros países tenemos muy poca importancia a nivel mundial. Ahora, el Mercosur junto tiene una capacidad de negociación muy importante, a lo mejor tan importante como los países productores de petróleo tuvieron cuando crearon la OPEC. No estoy de ninguna manera diciendo que queremos una OPEC, estoy queriendo decir, fíjense lo que los árabes hicieron cuando tuvieron la oportunidad de tener una importancia estratégica a partir del producto que producían. Bueno, nosotros lo tenemos con los alimentos y potencialmente, marginalmente con la energía, sobre todo la energía renovable. Bueno, estos serían los comentarios finales. Después de presentar muchas ideas, me parece a mí como pálidas, como se dice en Argentina, acá una idea más positiva y más a favor, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Martín y Valeria, por una presentación que nos deja pensando muchas cosas. Estoy viendo acá que está Félix y le voy a dar la palabra para que haga algún comentario o pregunta, y después, bueno, tengo algunas preguntas que me han estado pasando, así que se las voy a transmitir. Gracias, Paloma. No sé si me van a escuchar. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Félix. Sí, sí. Creo que no me van a ver, pero de todas maneras, por lo menos me escuchan. Lo escuchamos. Pero muy bueno las dos presentaciones, sobre todo muy bueno además las dos presentaciones hechas por gente que entiende bien de estos temas. Y estos son unos temas fuertes, no solo de la actualidad, sino del futuro y del futuro inmediato. Yo quisiera hacer una o dos preguntas vinculadas a cómo podemos sacar provecho a esto. Y eso implica que vamos a tener que estar constantemente renovando nuestros diagnósticos, ya que las cosas van a ir cambiando, si no por día, pero casi con mucha frecuencia. Yo tengo la impresión de que lo que surge de lo que estamos hablando, particularmente por lo que dijo Martín al final, el vínculo entre nuestra capacidad de producir alimentos y nuestra capacidad energética, que de alguna manera la pregunta de fondo sería, bueno, ¿y qué tipo de instrumentos podemos utilizar para trabajar juntos en este tema, sin necesidad de hacer nuevos acuerdos, nuevos tratados, que tenemos y que no estamos utilizando y que están hechos a la medida de lo que estamos hablando? Y yo creo que lo que tenemos que rescatar como instrumento, si no único, pero fundamental, es el de los acuerdos de alcance parcial de la LADI. Es decir, hacer acuerdos de alcance parcial entre los países interesados de América Latina, de América del Sur. No necesariamente todos. Es algo perfectamente viable, no requiere cambiar ninguna norma, utilizar las normas existentes en la LADI. En segundo lugar, y vinculado con esto, ya que el utilizar los acuerdos de alcance parcial supondría, yendo a lo que señalaba Martín, que tenemos una estrategia para sacar provecho a una situación que puede ser beneficiosa para nuestro país. La otra
línea de trabajo que nos permite sacar provecho de esta situación ventajosa que tenemos es el de los acuerdos interregionales con los grandes mercados. Y de hecho, creo que si uno tuviera, tengo la impresión que algo se está haciendo en ese sentido, tuviera que avanzar en este plano, el acuerdo con la Unión Europea está no solamente en condiciones de ser revisado, sino en condiciones de ser utilizado en forma más intensa, ya que probablemente, déjenme que avance una hipótesis que tengo al respecto, probablemente está desapareciendo uno de los factores que hizo que el acuerdo se estancara, y era el que no había competidores que estimulara a la Unión Europea a hacer un acuerdo como el que se estaba planteando con los países del Mercosur, ya que cuando se logró eso, era el momento en que Estados Unidos estaba todavía con la idea de un acuerdo de alcance interamericano para avanzar. En segundo lugar, sería precisamente con Estados Unidos, y en tercer lugar, con China. Ahora, no estoy diciendo necesariamente, y termino, acuerdos del Mercosur. Yo estoy diciendo de que desde el punto de vista de Argentina y eventualmente del Mercosur, podemos trabajar juntos para desarrollar mecanismos que nos permitan sacar provecho de las ventajas competitivas que tenemos en el campo de la energía, pero sobre todo en el campo de la producción de alimentos. Y es por eso que he elegido dos instrumentos que son perfectamente utilizables sin necesidad del acuerdo total de los países de América del Sur, de América Latina, ni siquiera del Mercosur. Dejo ahí. Bueno, no sé, Martín, Valeria, si quieren hacer algún comentario o reaccionar de alguna manera. Luego tengo varias preguntas más. Se ve que ha resultado disparadora, porque tenemos varias preguntas en el chat. Sí, digo, que hago un comentario, aunque más no sea para que Félix no piense o no sienta de que no le estamos prestando atención. Félix, más que una pregunta, hizo dos comentarios, dos propuestas. Movámonos con la LADI, con los acuerdos parciales, estoy totalmente de acuerdo, y como Félix creo que sabe, el ICA tiene una reunión dentro de unos pocos días con la LADI para progresar en la convergencia regulatoria, que es una de las cosas que dificulta cualquier acuerdo comercial al interior de los países de la región o de los países miembros de la LADI. Ahí yo creo que hay que trabajar mucho, pero me parece que es una gran oportunidad, como dice Félix. Con respecto a los acuerdos interregionales, quiero hacer un pequeño comentario, y sobre todo desde la Argentina. La gran dificultad que tenemos, Félix, es no solo que no tenemos una estrategia de desarrollo y una estrategia de negociaciones comerciales. No tenemos una estrategia de desarrollo. Y eso es lo que impide definir una estrategia de inserción internacional. Pues fíjate que Uruguay y Paraguay y ahora Brasil, que han finalmente definido que el sector agroindustrial es un sector competitivo e importante, están teniendo una idea clara también de qué quieren hacer con el mundo. Nosotros no hemos definido eso. Nosotros tenemos que acoplarnos a esa decisión y definir que el desarrollo tiene que ser a partir de los sectores competitivos, agricultura, energía, informática, etc. Y tener, por lo tanto, una estrategia que valore y privilegie los intereses ofensivos a nivel internacional. Eso es lo que te permite tener una estrategia de inserción internacional. Y entonces va a ser claro que es importante tener esos acuerdos, como vos decís, con la Unión Europea y tal vez con Estados Unidos y tal vez con China y tal vez con muchos otros países. Pero lamentablemente me parece que el tema no está solo en entender el tema internacional. La dificultad en este momento, la limitante, es ordenar la estrategia de desarrollo económico. Muchísimas gracias, Martín, y un poco siguiendo su comentario y respuesta al comentario de Félix,
Dentro de las preguntas que tenemos hay dos que creo que pueden un poco agruparse. Bueno, primero que tengo muchas felicitaciones para ustedes respecto de la presentación, que claramente ha sido muy disparadora. Por un lado está, digamos, como una pregunta respecto del rol de la integración, ¿no? O sea, porque obviamente, digo, en este esquema, o sea, pareciera que el rol de la integración es clave para poder construir esta posición, digamos, que nos permita un poco sortear un escenario de tensiones geopolíticas que viene hacia adelante. Y por otro lado, esto, digamos, no es factible sin políticas, ¿no? Desde el lado de las políticas públicas, ¿por dónde les parece que habría que empezar? ¿Qué pregunta, no? Yo hago un pequeño comentario cortito, reiterativo de lo anterior. Para definir las políticas públicas, como dice el refrán, ¿no? Para aprovechar el viento hay que definir primero para dónde querés ir. Las políticas públicas son el viento, ¿no? Uno aplica políticas públicas para impulsar el barco en una dirección determinada. El problema con Argentina es que no sabemos para dónde queremos ir, no tenemos un camino, no tenemos una estrategia de desarrollo. Estamos tomando decisiones de carácter económico, más allá de la crisis de corto plazo y la falta de dólares en el Banco Central y la inflación y todo ese cuento. En un sentido más estructural, no tenemos un punto de llegada y por lo tanto es muy difícil imaginarse las políticas públicas. Y por eso no nos ponemos de acuerdo en las políticas públicas. Yo solo agregaría una pequeña cosita que va también muy relacionada con esa, y es que lo que definitivamente hay que evitar es el aislamiento. Como vieron en los mapitas, digamos, que mostramos, hay muchísima dependencia de vuelta. Argentina o el Mercosur o mismo Latinoamérica será un exportador neto de alimentos, pero depende muchísimo de la importación de insumos. Ya en la ilustración que fuimos fue de fertilizantes, pero también lo podemos aplicar con otro tipo de insumos y sobre todo también tecnología también. No podemos aislarlos de algún punto. A lo que va Martín, obviamente, primero habría que definir a dónde queremos ir, pero una vez que está bien definido eso, hay que también poder diseñar los incentivos correctos para poder tratar de tener esta innovación que, si bien el sector agropecuario argentino ha sido muy competitivo, ha perdido muchísima relevancia en los últimos años, dada justamente ese aislamiento que se ha dado de alguna manera con las políticas tomadas y con otras cuestiones. Gracias. Excelente, Valeria, que traes el tema de la innovación, porque justamente hay una pregunta acá en el chat sobre o sea, ¿cuál es el rol, digamos, de las innovaciones en términos del sistema agroalimentario en este análisis, o sea, de las nuevas tensiones geopolíticas y el impacto que esto va a tener en términos, digamos, de la seguridad alimentaria? Y ese también es un tema que depende de si se aprovecha la oportunidad y de cómo se puede llegar a aprovechar. Un ejemplo que lo podemos ver ahora, por ejemplo, es con el aumento de los precios de los fertilizantes y cómo se ha abierto muchísimo la brecha entre ahora los precios de los commodities encima ha bajado, pero todavía esa brecha entre el precio de los fertilizantes y otros insumos, o sea, el costo de producción con respecto al precio de los commodities sigue muy, muy amplia. Con lo que eso se puede ver como una oportunidad para poder tomar ciertas innovaciones en el sentido de producción, ¿no? Entonces, si vemos el caso de fertilizantes, bueno, capaz que puede llegar a ser una oportunidad en la cual se analicen nuevas tecnologías en las cuales usan un uso de fertilizantes de una manera mucho más eficiente. Pero de vuelta, esto va a depender muchísimo de qué tipo de incentivos se dan y hoy en día, sobre todo países en Latinoamérica, después de haber pasado y todavía estar superando los problemas que hubo con COVID, los problemas fiscales son sumamente grandes hoy en día, con lo que hay muy poco espacio político, digamos, para que venga desde el punto de vista del sector público. Pero bueno, hay que pensarlo, una vez que se define cuáles son las prioridades, es el diseño realmente de los mejores incentivos que funcionen. Pero el tema de innovación es clave para el sector
sector agropecuario, es clave para cualquier sector productivo. No se puede dejar uno estar estancado, digamos, hay que seguir innovando y mejorando. Martín, acá tengo una pregunta para usted, de Daniel Polsky, para ver si usted podría elaborar un poco más sobre el punto 2 de la última filmina, sobre el dilema de la relación geopolítica con Occidente y la relación comercial con Oriente, ¿no? Digamos, básicamente con China. Bueno, hola Daniel. Es una pregunta sobre, la pregunta es sobre un tema, me parece a mí, tremendamente relevante desde el punto de vista de la política exterior. Lo que estoy diciendo es que en un mundo en el cual hay un desacoplamiento con China y los países como aliados a China y a Rusia, y si Occidente busca un desacoplamiento y impone políticas dirigidas a un desacoplamiento económico, eso afecta al comercio, va a afectar al comercio y va a obligar a tener una estrategia muy afinada que nos permita justamente mantener esa dualidad. La relación con Occidente, progresar en el acuerdo con la Unión Europea, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo mantener los canales comerciales que necesitamos tremendamente con los países que son importadores netos, que no solo es China, es Vietnam, pero principalmente países del Asia y progresivamente del África. Pero me parece que el tema está muy centrado en Asia y obviamente un poco en China, que es el gran mercado. Eso va a requerir, me parece, una política muy afinada. El objetivo me parece que está claro, tenemos que estar vinculados en ambos lugares. El tema es cómo lo hacemos y primero, pregunta, ¿vamos a poder hacerlo? ¿Nos van a dejar hacerlo? Y eso está muy vinculado a nuestra inteligencia de cómo lo tratamos de hacer. Muchas gracias, Martín. Bueno, y como para ir cerrando, tengo una pregunta de Ezequiel que complementa un poco una pregunta que tenía yo, ¿no? Valeria habló del tema del cambio climático, ¿no? O sea, y esto de que en realidad los países en desarrollo mucho no se dan cuenta de la relevancia de esta cuestión, pero básicamente el tema del cambio climático es un bien público, y es un bien público regional, o sea, porque, digo, si yo a nivel individual, digamos, hago políticas para la mitigación del cambio climático, pero mi vecino no las hace, bueno, no es que, o sea, el cambio climático no reconoce fronteras. Entonces, ¿cómo ven la articulación por ahí entre sector público, sector privado, para generar incentivos regionales, digamos, para abordar temas, digamos, como por ejemplo el tema del cambio climático en relación a las prácticas agrícolas? ¿O ven que esto a nivel, digamos, de nuestra región en realidad está concitando un montón de respuestas individuales y desarticuladas? Bueno, no, esa es una muy, pero muy buena pregunta. Y cuando estamos analizando esos temas, hay que verlo desde el punto de vista sumamente regional o local más bien, país, y recién después la parte global. Y es como vos lo acabas de decir, es un bien público, nos va a afectar a todos por igual. Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer esa interrelación? Bueno, por eso es muy importante estos foros multilaterales, porque es una manera en la cual uno puede conversar y compartir información e ideas. Ahora, todo esto va a pasar obviamente por una cuestión de qué se puede llegar a acordar, qué se puede llevar a legislación, y sobre todo el tema más importante ahora es, bueno, podemos llegar a acordar algo, pero va a haber algún tipo de enforcement, o sea, de alguna manera se va a poder, ¿cuál es la palabra? Imponer o asegurar de que la gente lo cumpla o no lo cumpla. Y esa para mí es el punto más importante, ¿no? Si hay enforcement o no.
Entonces, por eso todas las cuestiones ahora de certificación son importantes y son un buen mecanismo. Lo mismo es para el punto de vista de labeling, para la parte del consumo. Ese es el camino de hacerlo. Ahora hay que tener también coordinación entre todos los países. ¿Para qué? Para coordinar y de alguna manera armonizar todos esos sistemas de certificación o de labeling, porque de otra manera los costos lo único que crean es más costos y más complicaciones para los productores. Por eso es algo importante y que de alguna manera tiene que empezarse a discutir también dentro de lo que sería la OMC, la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, es cómo se hace, cuál es la mejor manera de hacerlo para de vuelta coordinar y de alguna manera armonizar esto, de una manera además que sea basada en evidencia científica, ¿no? Porque si no se convierten estas cuestiones en barreras no arancelarias y nada más. Gracias. Un pequeño comentario, Paloma. Tu pregunta también me genera el tema, que como estuvimos hablando del posible desacople económico, de la mayor conflictividad internacional, etcétera, etcétera, todo eso afecta a los organismos multinacionales. Y una posible secuencia lógica es decir, bueno, entonces los organismos multinacionales a lo mejor son menos importantes. Por ejemplo, yo dije, la OMC va a estar bajo presión, porque el multilateralismo comercial va a estar debilitado y van a aparecer los plurilaterales, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, para mí la conclusión es exactamente la contraria. En un mundo que se mueve hacia grupos o alianzas más antagónicas y más conflictivas, los organismos multilaterales cobran una particular importancia porque son los mecanismos, son los lugares que permiten mantener el diálogo a nivel global y justamente evitan la posibilidad de que aumente la conflictividad y que haya conflicto de verdad, digamos. Entonces, el esfuerzo nuestro tiene que ser fortalecer todos los organismos multilaterales a pesar del posible desacople económico. Bueno, acá recibo muchísimos comentarios ahí. Acá Paolo Giordano del BID dice: muchas gracias por la interesante charla, de los piñeiros no se esperaba menos. Por supuesto, estamos completamente de acuerdo. Bueno, estamos llegando al horario de cierre y nos gusta en general mantener la puntualidad. Me resultó muy interesante, Martín, el último comentario. Tal vez la seguridad alimentaria, para ir cerrando, ¿será un límite a la tensión geoestratégica? ¿Le parece que puede correr por ahí? Bueno, esto es la discusión inclusive que se está planteando a nivel internacional, porque un desacople en el sistema alimentario sería dramático para los países, sobre todo más pobres, en África y en Medio Oriente, que son importadores netos, muchos de ellos. Entonces, bueno, la seguridad alimentaria puede ser uno de los instrumentos en el cual hay un acuerdo de decir, bueno, nos peleamos sobre ciertas cosas, pero no toquemos el tema alimentario. Dejemos que el sistema alimentario, como lo está planteando Naciones Unidas, se mantenga y pueda progresar. Y sería, me parece a mí, un argumento y un elemento muy importante de que se pudiera lograr eso. Peleemos no sobre los Huawei y los chips y ese tipo de cosas, pero no sobre los alimentos. Sobre los alimentos dejemos que las cosas continúen siendo todos amigos. Acuérdense que crisis está definida bajo 3 dimensiones, ¿no? Que es la de conflicto, clima y cuestiones de salud. Y esta cuestión de seguridad alimentaria también puede causar muchísimo conflicto, ¿no? Tanto doméstico como internacional, con lo que no es solo una cuestión de seguridad alimentaria en sí, de que va a haber que aumentar la cantidad de plata dedicada a los programas del WFP, sino del World Food Program, pero también además la probabilidad de conflictos que puede llegar a generar esto. Exactamente. Bueno, la verdad, hemos tenido muchísimas preguntas, un intercambio muy interesante, no esperábamos menos de esta charla. Los invito a todos
Ya sé que Martín dijo que obviamente en un contexto tan dinámico las cosas cambian rápidamente, pero el trabajo que disparó esta conversación de Martín y Valeria, que está publicado en la página de GPS, está ahora replicado en la portada de la biblioteca virtual de Fundación ICBC, para todos aquellos que quieran leer el material original, más allá, digamos, de las actualizaciones que Martín y Valeria nos trajeron hoy. Les agradezco a los dos muchísimo por haber estado con nosotros y a todos por haber participado. Y bueno, les doy las gracias y nos despedimos hasta un próximo webinar de este ciclo de Fundación. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Paloma por una muy buena coordinación. Gracias. Hasta luego.